Hola, mi nombre es Melissa Gutiérrez Amaro, soy estudiante de quinto semestre de la licenciatura en Educación Primaria en la Escuela Normal Pablo Olivas. Mi grupo es quinto A y mi número de lista es el 7. Esta es la evidencia final de mi curso de Estrategias para la Enseñanza de Historia que fue impartido por la maestra Yasmín Cavazos. Durante este video hablaré sobre qué aprendí, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis áreas de oportunidad, qué me hubiera gustado aprender, qué mejoraría de la clase y cuál va a ser la aplicación futura. ¿Qué aprendí? Aprendí principalmente a conocer la materia. Me tocó practicar, por así decirlo, en un grado de los inferiores y no hay una materia como tal que se llame historia. Yo pensé que no se desarrollaba esta materia hasta los grados más grandecitos como cuarto, quinto y sexto, donde ya pudieran comprender sucesos históricos y que se ubicaran en el tiempo y todo eso. Pero no, descubrí que la historia se desarrolla desde lo personal como cuáles son tus cambios que con el tiempo de cuando eras bebé, cómo vas creciendo, cómo te vas desarrollando, quiénes son tus abuelos, quiénes son tus papás, de dónde vienes, hasta cosas de tu comunidad y luego de tu entidad. Y todo se va desarrollando de una manera muy lenta, pero yo no conocía esa gradualidad que existe. Además, aprendí de nuevos recursos. Para elaborar clases yo no soy muy creativa de que vamos a hacer este juego y vamos a jugar a tal cosa y lo vamos a hacer así, no. Pero la maestra nos proporcionó un libro que se llama Más de 100 ideas para la enseñanza de historia y me gustó mucho porque, como menciono, pues yo no soy muy creativa. Y ahí venían un sinfín de ideas para poder trabajar en el aula, poder hacer las actividades más dinámicas con presentaciones, con juegos, con muchas cosas que jamás se me hubieran pasado por la mente. Mis fortalezas y mis áreas de oportunidad. Entre mis fortalezas considero que tengo muy buena memoria. A lo largo de mi aprendizaje de historia en la educación primaria, en la educación secundaria, en preparatoria, tuve muchos maestros que les apasionaba muchísimo la historia y que la contaban de una manera en la que te atrapaba. Te atrapaba y no había necesidad de que estuvieras repasando y repasando y repasando para poder aprender algo y aprender quiénes fueron los participantes y en qué año fue y la ubicación temporal y todas esas cosas. Entonces, a mí me benefició mucho eso porque considero ahorita que tengo buena memoria y que soy capaz de recordar sucesos y tiempos y muchas cosas. Además de que tengo compromiso. Cuando algo me gusta en realidad me intereso tanto que presto mucha atención y dedico tiempo y dedico lectura y dedico muchas cosas, ver videos para poder entenderlo. Y tengo mucho interés por aprender. De manera particular, la historia es una materia que me gusta muchísimo porque pues necesitamos conocer de dónde venimos para poder saber en dónde estamos. Y también pues esta parte me gustaría enseñársela a los niños, o sea, sí hay mucha historia detrás de nosotros, hay revoluciones, hay independencias, hay muchas cosas, pero no todo está atrás, sino que día a día vamos construyendo historia y me gustaría transmitir ese pensar. Algunas áreas de oportunidad. Me gustaría tener mucha más organización, porque al momento de elaborar tareas a veces estamos apurados con planeaciones, a veces estamos apurados por otras tareas que vamos a presentar o muchas otras cosas y a veces no dedico tiempo necesario para cada tarea y considero que no se logra el aprendizaje esperado. Otra cosa que es de las más importantes, no quisiera tener vergüenza para poder grabar videos, para poder hacer videollamadas y prender mi cámara y participar y hablar. Esta es una de las cosas que considero más importantes por la situación que estamos viviendo. Si una de las cosas que yo hubiera querido durante este semestre era haber tenido un acercamiento con los niños aunque fuera a distancia, aunque eso no dependía de nosotros. Y se me hace como absurdo pensar que quiero tener acercamiento con un grupo de niños y tengo vergüenza de hacer videollamadas y hacer trabajos por Zoom y cosas así.
Y otra cosa que me gustaría fortalecer es la paciencia. La paciencia para elaborar trabajos, para entender cosas, para ir comprendiendo, porque me frustra mucho a veces no poder entender las cosas desde el principio. Me gustaría tener paciencia para poder comprender cada tema a detalle, para poder entender quién, cómo, dónde, cuándo y por qué. Y paciencia para trabajar con mis compañeros a distancia y muchas otras cosas. ¿Qué me hubiera gustado aprender? No es como tal aprender, pero me hubiera gustado mucho llevar el curso de manera presencial, porque durante las clases en el salón existen dudas y se las puedes comentar a tus maestros, y además tus otros compañeros tienen también dudas y te retroalimentan. También me hubiera gustado elaborar material de manera física, que la maestra nos apoyara o que fuera una guía para poder desarrollar material para un grado tan pequeño, donde pues es muy didáctico, es muy dinámica la situación, y poder elaborar de manera física el material. Además, aprender a identificar los tipos de fuentes. De los primeros temas que vimos en este curso fue el de Porfirio Díaz y una entrevista que le hicieron sobre, no sé, un suceso. Y ahí me pareció muy importante ver la opinión de Porfirio Díaz y la de la persona que lo estaba entrevistando. ¿Por qué? Porque creo que no todo es como se cuenta en los libros de texto de la educación primaria. Yo siento que hay dos caras de la moneda, pero como es educación, siempre van a favorecer a los personajes mexicanos. Entonces me gustaría aprender a conocer de dónde puedo sacar información para poder leer dos partes, dos caras de la moneda y formar un propio criterio. ¿Qué mejoraría de la clase? De manera general, pues nada, la clase estuvo muy bien. Quisiera tener nada más reuniones por Meet, y que pues todos participaran de la misma manera. En dos actividades teníamos que trabajar en conjunto todo el salón, y pues había quienes no lo hacían, y pues me gustaría que fuera respetado el que si van a trabajar de manera grupal, que lo hagan todos. ¿Cuál sería la aplicación futura? Pues como mencioné antes, con el libro, pues yo no soy creativa, entonces yo quisiera hacer clases más dinámicas para mis niños. Si es de manera presencial, pues llevarles juegos, llevarles actividades, y que no todo sea leer, escribir, resúmenes, cuestionarios. Si volvemos a clases presenciales, también me gustaría tener una parte de clases digitales. No como tal digitales, pero una dinámica en Kahoot, un cuestionario en Google y cositas así, para que no sea todo tan monótono y todo en libreta y papel y lápiz. La comprensión de diversos temas. Como mencioné antes, pues yo no entendía mucho la gradualidad que se veía de historia en los primeros grados, porque pues no hay como tal la materia. Entonces ahora puedo comprender muchos más temas y puedo saber como que, mira, pues le pertenece a historia porque está hablando de la historia de la familia y quiénes son los papás y quiénes son los abuelos y de dónde vienes y todo eso. Y ser más creativa con los recursos. Y una cosa de las más importantes que quiero dejar como último comentario es nunca ser como la maestra que no me gustó tener. Es verdad que tuve muchos maestros que les apasionaba muchísimo la historia y querían contártela y te envolvían y te atrapaban entre todo lo que estaban diciendo, pero hubo otros que no, que dedicamos horas y horas y horas a escribir cuestionarios, a contestar preguntas, a hacer resúmenes o a estar de aquí nada más en actividades para entretenernos. Y me gustaría no ser así, ser más dinámica, atrapar a los niños igual con historias que les interesen y que aprendan. Eso es todo, muchas gracias.